Hola, buenos días a todos. Buenas tardes para Tomás y para mí desde Lisboa. Vamos a dar 4 minutos, que sabemos que los mexicanos no siempre son puntuales, y daremos inicio al webinario. Lo vamos a distribuir en dos secciones principales. Tomás Teixeira, socio, uno de los socios principales de la firma de abogados de CCA, nos hará una breve introducción a lo que es el programa de Golden Visa, a cuáles son los requisitos, los beneficios, los cambios de ley que estamos previendo en los próximos semanas o meses aquí en Portugal. Y de mi lado, yo soy María Álvarez, soy una de las socias fundadoras del Fondo de Hotelería Vida. Yo os haré una presentación también breve sobre el fondo, que ya es nuestro segundo fondo, la estrategia de inversión, el equipo, las rentabilidades. Y después, si podéis ir poniendo las preguntas que tengáis en el Q&A, pues intentaremos contestar a todas las preguntas en los últimos 5 o 10 minutos de la presentación. Os dejamos aquí un par de minutos para ver que se una cuanta más gente podamos, y damos inicio en 3 minutos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando. En cualquier caso, esta presentación la estamos grabando, entonces si alguno de vosotros pues tiene que dejarnos a media presentación, os haremos llegar tanto la presentación como la grabación después vía mail o vía WhatsApp. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Tomás Teixeira, que bueno, algunos de vosotros ya conocéis porque nos ha acompañado en muchas de nuestras visitas a México. Hola, buenas tardes, Tomás. Buenos Hola, días hola en María. México. Buenos días a todos en México y saludos acá desde Lisboa. Es un gusto estar aquí con Vida Fund otra vez y espero que pasarles todas las informaciones que necesitáis. Tomás, como os comentaba, es uno de los socios principales del despacho de abogados de CCA. Es uno de los despachos más grandes aquí en Portugal. Si quieres, te presento yo, pero Sí, tiene más claro. de 175 abogados en las distintas modalidades. Ellos no lo van a contar, pero son los abogados de Google y de muchas empresas grandes aquí en Portugal. Y tiene un área de migración muy grande, con más de 15 abogados dedicados al tema de inmigración. Creo que han hecho más de 1000 procesos de Golden Visa, ¿no, Tomás? ¿O cuántos lleváis ya? Sí, mira, si contamos familiares, más de 1000.
y bueno, tiene mucha experiencia tanto cuando la inversión en Golden Visa cubría bienes raíces como actualmente que cubre fondos de inversión. Nos va a hacer toda la presentación en cuanto al programa de Golden Visa. En mi lado, yo soy María Álvarez, como os comentaba, soy una de las socias fundadoras del Fondo Vida. En mi experiencia, yo también soy abogada. Empecé como abogada fiscalista en Freshfields, bueno, primero en Cuatro Casas, después en Freshfields, que es un despacho inglés, desde sus oficinas en Madrid. Y después estuve 15 años en Londres viviendo, principalmente en banca de inversión. Fui head de la mesa de estructurados de Barclays Capital. Trabajé también en Macquarie. Monté un fondo en Luxemburgo para hacer trading de dividendos. Hace 9 años lo combiné con mi faceta emprendedora. Cofundé junto con mis hermanos Lombari Fashion, que es una empresa española. Hacemos marroquinería, bolsos y complementos. Tenemos más de 17 puntos de venta en España, 6 tiendas propias y estamos entrando ahora en México con Liverpool. A partir de junio, pues podréis haceros con los bienes de Lombali en México. Tengo como dato curioso una cadena de heladerías aquí en Lisboa. Hace 5 años me mudé a Lisboa, conocí a mi socio, a uno de los socios de fundadores de Vida, Alex Onona. Él tenía pues la idea de montar un fondo de inversión hotelero, aprovechando pues que había muchos activos accesibles después del COVID. Y bueno, ya vamos por nuestro segundo fondo y 40 millones después, más de 100 inversores después, 2 hoteles invertidos. Ha sido un gran caso de éxito. Y bueno, soy también cofundadora de un proyecto social en México, que bueno, desafortunadamente en el día de hoy lo que vamos a tener que cerrar porque estábamos una pendiente de una licitación del DIF que al final pues no ha salido. Pero bueno, sí que tengo bastante experiencia de lidiar con gobierno, con el DIF, con el SAT y en lo que es emprender en México, que es bastante distinto a lo que es hacerlo en Europa. Tomás, te cedo la palabra para que vendas tu país, porque una española vendiendo en Portugal es un poco raro. Muy bien, gracias María, muchas gracias por la presentación. Mira, empiezo un poco antes de entrar en la calidad de abogado, en calidad de portugués y darles un poco el contexto de mi país. Y Portugal va a jugar en México en 2 o 3 días, sin Cristiano Ronaldo, que es una pena, pero vamos a inaugurar el Estadio Azteca, si la memoria no me falla. Pero bueno, además de jugar bien al fútbol, Portugal es un país miembro de la Unión Europea. Es un país muy distinto de España. O sea, la gente es súper distinto, es más pequeño, más concentrado, pero también un país más seguro, donde me parece que tenemos un poco más de calidad de vida. Tenemos una localización totalmente estratégica en términos de geografía, o sea, hay vuelos de Portugal para todo el mundo, hay no directos para México, pero mira, hay uno directo, sazonal de Cancún a Lisboa. Esperamos que con la cada vez más proximidad entre los dos países, que eso empiece rápido. Portugal tiene un pasaporte súper fuerte. Es un pasaporte que da acceso a un montón de países en el mundo. Portugal tiene una historia muy cercana con África y eso también abre. Sudamérica también, eso les da también con vuestro pasaporte mexicano, pero todavía es un pasaporte muy bueno. Costes de vida súper competitivo. Aunque Lisboa no sea una ciudad barata, mira, no es más cara que Ciudad de México, al contrario, será un poco más barata y cuando comparamos con Madrid, mucho más barata. Am, Temas súper importantes, la salud es pública y gratuita. Cualquier persona que necesite de irse a un hospital es tratada de forma gratuita si vive acá, si tiene un visado, y mismo si no tiene, es tratado siempre y pagaría después con precios súper competitivos. En términos de educación pública, la misma es gratuita, hasta la universidad. Y en la universidad no gratuita, pero casi, o sea, se paga como 1.500, 1.300 euros por año para estudiar en Portugal en una universidad pública y esto es súper competitivo. Mira, como pueden mirar por el tiempo, tenemos muchas horas de sol anual, cerca de 3.000 horas.
mira, no somos un país tropical, pero en Europa yo diría que somos, mira, España, el sur de España también, pero tenemos un clima muy bueno, temperado mediterráneo, que significa que los inviernos son más o menos fríos, pero no mucho, y los veranos son calientes, pero no súper. Es un país también que tiene muchos programas fiscales que son súper atractivos a extranjeros y no residentes fiscales que quieran eventualmente considerar el país como su residencia fiscal futura. Y después, los portugueses, por el hecho de geográficamente estar mira, un poco isolados de Europa, todos hablan idiomas. Cualquier portugués les va a hablar en inglés y hablar en español intentando como yo estoy intentando. Pero siempre intentamos. O sea, el tema idioma es un non asunto para un mexicano que llegue a Lisboa, porque si no habla portuñol, recibirá portuñol de los portugueses. Entonces, en términos de atractividad y de sentir, para los mexicanos de estar más o menos en casa, yo diría que Portugal es un super país para eso. Yo lo acredito, que llevo, bueno, yo soy española, he vivido por todas partes del mundo, decidí mudarme aquí a Portugal, me mudé por temas fiscales, porque al final, a diferencia de España, no hay impuesto de patrimonio, no hay impuesto de sucesiones, no hay impuesto de donaciones, no hay impuesto de grandes fortunas y durante 10 años, si eres un no residente que te conviertes en residente, tienes exentas las rentas de fuente extranjera. Así que eso ha hecho que en los últimos años, desde el gobierno de Pedro Sánchez, pues haya muchos españoles que se hayan trasladado su residencia y su residencia fiscal a A Portugal. Portugal. Aparte del régimen fiscal, la verdad es que estoy ahora encantada y aunque me cambiasen y me hiciesen tributar, pues posiblemente seguiría viviendo aquí. Bueno, vamos a, como dicen los españoles, vamos al grano. Explícanos un poco, Tomás, qué es la Golden Visa, qué beneficios tiene y bueno, por qué ha sido tan popular en los últimos años y en el último año en particular en México. Bueno, mira, estamos al día de hoy en tiempos de gran incertidumbre en el mundo, y tener opciones y flexibilidad al día de hoy funciona como un commodity. Lo que hablamos aquí del plan B, el plan B de tener la posibilidad de, si necesitamos, de salir de nuestro país, tener un camino en otro país que nos permita movernos, poner nuestra familia y vivir en otro sitio que aunque no sea lo que queremos, es algo que tenemos que considerar al día de hoy. Y por eso Portugal ha considerado, y este programa y el programa de la Golden Visa existe desde 2012, presentar un programa de visado por inversión y le llamó, mira, se llama ARI en términos jurídicos, pero en términos comerciales, aunque a mí no me guste mucho, le llaman la Golden Visa portuguesa. Y la Golden Visa portuguesa es un programa de visado por residencia, es un permiso de residencia con la cual el beneficiario tiene derecho a vivir en Portugal y trabajar en Portugal. La contrapartida para que se obtenga ese Golden Visa, es la Golden Part de la visa, es que hay una obligación de inversión. O sea, es un visado de inversión, pero les da todos los derechos que cualquier persona que tenga un visado tiene en Portugal, con más ventajas. Pero les explico punto por punto. Es un permiso de residencia que permite la idea de reunificación familiar, o sea, con una sola inversión de 500.000 euros, el inversor puede incluir a su cónyuge, a sus hijos por debajo de 25 años y a sus padres y sus suegros por arriba de 65 años. O sea, familia directa o familia nuclear está incluida con una sola inversión. Am, la Golden Visa no tiene ningún tipo de impacto tributario en la vida del inversor ni de su familia, y es una vía segura para ciudadanía, segura y testada. Am, Estamos en un momento que se están a punto de producir cambios en la ley de ciudadanía, pero explicarles que
En 5 años hay una posibilidad de aplicar residencia permanente y en 10 años a ciudadanía, aunque la ley que tenemos hoy ainda establece los 5 años de ciudadanía. Y ahora darles la principal o la clave que hace la Golden Visa, el programa de visado por residencia con más suceso en Europa, y es el hecho de no hay ningún tipo de necesidad de reubicación, pero además, mira, son 14 días de obligación de estancia a cada 2 años. O sea, es tener vacaciones definidas en Portugal a cada 2 años y ese es el sacrificio que ustedes tienen que hacer para que puedan, desde un punto de vista jurídico, mantener su visado de inversión, su Golden Visa, su familia mantener su Golden Visa y con eso empezar un camino a ciudadanía portuguesa o residencia permanente, dependiendo de lo que se aplique. O sea, nada cambiará en vuestras vidas, pero vuestro plan B de posibilidad de vivir en Portugal, trabajar en Portugal, salud, educación para ustedes y vuestra familia estará disponible con obligaciones de 14 días a cada 2 años. No hay otro programa como este en Europa. En ese sentido, lo que pasa es que es un visado por inversión. O sea, hay que hacer inversión en Portugal. ¿Por qué? Porque los beneficios de 14 días a cada 2 años tienen la contrapartida de que el gobierno exige que se invierta. ¿Por qué? Para estimular la economía portuguesa. Aquí lo que tratamos en esta presentación es la inversión en la cual, mira, 9,9 en cada 10 de nuestros clientes avanzan, que es la inversión en fondos de inversión portugueses regulados en Portugal y la inversión es de 500.000 euros. Como les dije, con una sola inversión, y esta es otra diferencia del programa de Golden Visa portuguesa, pero con una sola inversión, el inversor se incluye a sí propio, a su pareja, que sea casada o no sea casada, y si no son casados tenemos que comprobar una vida conjunta entre los dos, sus hijos por debajo de 25 años y que sean dependientes. eh, si tienen hijos por arriba de 25 años, sí podemos, pero tendrán que seguir estudiando y seguir solteros, porque ese es un criterio de dependencia. Pero como grande ejemplo, vamos a asumir por debajo de 25 años. Los padres del inversor por arriba de 65 años o por debajo, pero que sean dependientes financieramente de su hijo o hija. Y los suegros también del inversor, que tengan más de 65 años o menos, pero que sean dependientes del inversor. Ahora, la Golden Visa, o sea, quizás hablo de costes, 2 segundos. Sí. O sea, la Golden Visa tiene dos tipos de costes, además de la inversión. Por un lado, los costes legales, costes que son pagos a los abogados que ustedes nombráis, que están alrededor de 16.000 euros durante 5 años para una familia de 4 personas. Y después, tajas administrativas los costes, una cosa, los costes legales de abogado son pagos por familia. Las tajas administrativas que aquí se miran durante los 5 años son pagas por persona y son aproximadamente 13.000 euros por persona. Es importante para decir que, aunque tengamos el derecho de incluir todos los miembros de la familia directa en la aplicación, como es una visa cara, hay que tener motivación para los miembros de la familia que se junten a la aplicación. Ahora sí, María. En particular para los suegros. Exacto, en Que al particular a final los no hemos incluido a ninguno. Hasta ahora no. En más de 1.000 aplicaciones tengo quizás dos con suegros. Pero bueno, o sea, importante darles una rápida explicación de cómo funciona el proceso. Es sobre todo un proceso que tenemos que manejar burocracia. Europa es un grande continente, Portugal también, pero son continentes y países sobre todo burocráticos. Y el proceso es un proceso en que hay un segredo, que es elegir un buen fondo de inversión y hacer la inversión con ese fondo. Acá ustedes van a escuchar a María que les va a explicar todo sobre eso. Y además es elegir un abogado, pedir un número fiscal portugués, abrir una cuenta bancaria, elegir fondo, presentar la visa.
aguardar por la biometría, que es la única vez que ustedes tendrán que venir a Portugal, y después esperar por la tarjeta. El visado es una tarjeta válida por 2 años, renovable a cada 2 años. Em, Como les dije, la obligación es una obligación de manutención de inversión para el inversor y de cumplimiento con los requisitos de estancia. Con eso se sigue renovando la visa hasta que lleguemos al próximo milestone. Como les dije, el milestone que tenemos hoy son pasados 5 años que se solicite el visado, aplicamos la ciudadanía portuguesa. Eso es lo que tenemos hoy. Todavía hay un proceso legislativo que va a alterar o cambiar la ley de ciudadanía y aumentar el plazo de ciudadanía de 5 a 10 años. Es algo que quiero que ustedes sepan, pero es algo que podemos hablar directamente en una llamada entre nosotros y vosotros para que les explique todos los pasos y los caminos alternativos que tenemos en términos de ciudadanía o residencia permanente. Pero idea general es que será un camino de aplicación para visa, manutención de la visa durante 5 años, después aplicar a una de las alternativas, que esperamos que sea ciudadanía, pero si no es, aplicaríamos a residencia permanente. Y con eso se garantizan los derechos que comentamos hace poco: derecho de vivir en Portugal, derecho de trabajar en Portugal, derecho a salud, derecho a educación, todos los derechos que yo tengo en cuanto a portugués, menos votar, derechos que son extensibles a vuestra familia, padres y suegros y hijos menores de 25. Yo creo que aquí es importante resaltar la diferencia entre lo que es la residencia y la Ujú, ciudadanía. O sea, ujú, mientras uno es residente o residente permanente, tiene ujú, derecho a vivir, estudiar, trabajar y tener acceso a sanidad y educación pública en Portugal. Se sigue siendo no residente fiscal en tanto que solo tienes que estar 14 días cada 2 años en Portugal para ir renovando los visados. Y una vez se obtenga la ciudadanía, obviamente con la ciudadanía se obtiene el pasaporte, los beneficios o los derechos de vivir, estudiar, trabajar, tener acceso a sanidad pública y a educación pública se trasladan a todos los países de la Unión Europea. Entonces, esa es la ujú. diferencia principal. Mientras eres residente, los beneficios se circunscriben a Portugal. Cuando ya te conviertes en ciudadano, esos mismos beneficios se amplían a la Unión Europea y obviamente pues, tienes los beneficios adicionales de entrar en Estados Unidos con un ESTA y a no tener la dependencia de los 10 años de visado y tener acceso como a 186 países sin visado. Para obtener la ciudadanía, a día de hoy los requisitos es haber estado 5 años bajo un programa de residencia, eso es lo que ahora nos va a contar Tomás, que se va a ampliar a 10, y pasar un examen o un certificado de idioma básico de portugués en nivel A2, que se puede hacer o bien aprendiendo portugués y haciendo un examen oficial, o también hay una serie de plataformas online que no requieren examen, que también te otorgan este certificado para adjuntarlo a la solicitud de ciudadanía. Yo voy contestando muchas de las preguntas que me van Sí. haciendo normalmente. No, claro. No, María, muy bien. Mira, hacer aquí sobre todo una distinción conceptual. O sea, claro que el ideal, cuanto más rápido tengamos el pasaporte, mejor. Y eso se queda claro. Pero mira, la tendencia con nuestros clientes, básicamente, y la que estamos mirando ahora con el incertidumbre de tenemos 5 años o vamos a tener 10 años hasta que se aplique a ciudadanía, es sobre todo que nuestros clientes son sobre todo pragmáticos en su análisis. Y lo que dicen es que, ok, lo que yo quiero tener es un plan B. Es la opción de salir, de mudarme, de estar en Portugal con mi familia directa. Claro que si tuviera un plan B con un pasaporte y si pudiera estar cuanto tiempo quisiera en España, en Francia o en Italia, mejor. Pero al final yo quiero, es un plan B, no es el plan A. Y si el plan B me permite ir a Portugal y viajar por todos esos países de la Unión Europea, perfecto. Es decir, si ustedes no se ven en 5, 6 o 7 años a vivir en España o en Francia o en Italia, y además hay que considerar que si se mudan a España, Francia o a Italia con un pasaporte portugués, no hay ningún problema, pero pueden tener consecuencias fiscales con la hacienda española y con la hacienda francesa. Si ese no es el camino, o sea, si ustedes no se miran, ok, voy a vivir en España, en Francia o en Italia,
además tener residencia, tener una Golden Visa, una residencia permanente, es igual a tener un pasaporte. Si el plan B, si les basta el plan Portugal para su plan B, entonces estamos bien. Claro que el ideal es que tengan el pasaporte, pero desde un punto de vista pragmático, porque esto es el plan B y no el plan A, no cambia así tanto vuestra vida. Y sobre todo, ¿por qué? Porque no hay ningún otro país que les dé el plan B con acceso a ciudadanía, mismo en 10 años, con 14 días de obligaciones de estancia cada 2 años. Eso en Europa no existe. Entonces, les digo eso porque hay que seguir considerando las ventajas del programa de la Golden Visa, como el commodity que les hablé en el inicio, mismo considerando el peor escenario de 10 años a esta ciudadanía, que además no está aplicado al día de hoy. Y un tema recurrente que también porque nosotros tenemos pues muchos inversores en sus 65, 67, que le hacen una donación a sus hijos Ujú. para que cubran a los hijos y a los nietos. Hay veces que la donación viene de un fideicomiso o con Sí. un préstamo privado. Una cosa que sé que también surgió el otro día era la duda de, bueno, si yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene 20 ahora mismo y está en el proceso de Golden Visa y después, una vez tenga la ciudadanía, tiene Ujú. un hijo a su vez, y es una cosa que Tomás nos clarificó. Una vez ya se tiene el pasaporte, si después generaciones futuras tienen hijos, esos hijos Sí, automáticamente serían portugueses, ¿correcto, sí, Tomás? sí, correcto. O sea, el inversor, si tiene una hija, la hija obtiene ciudadanía portuguesa y ya tiene el pasaporte y tiene uno, dos, tres, cuatro hijos. Todos los hijos van a nacer portugueses. O sea, la inversión es, claro, importante para la familia nuclear porque tendrán un visado y después se van a naturalizar portugueses, pero en cuanto a un ciudadano naturalizado portugués, si tiene hijos ya naturalizado portugués, sus hijos ya son portugueses. O sea, al final el inversor está haciendo planeamiento sucesorio de ciudadanía para todas las futuras generaciones de su familia abajo de sus hijos. Es también interesante de considerar eso con una perspectiva de futuro que me parece buena. Y en la otra duda que nos surgía es si, bueno, si al final una persona inicia el proceso y un año más tarde o 2 años más tarde tiene un hijo, en tal caso lo que haría es añadirlo Sí. al programa de Golden Visa de la madre o del padre. Sí, o sea, cualquier, cualquier cambio en la familia, o sea, día uno no hay hijos y los hijos nacen, ok, perfecto, se incluye los hijos y hijas en el futuro conectados a su padre o a su madre. O, por ejemplo, los padres del inversor deciden avanzar en el año 2, no hay problema, se puede incluir. O los suegros en el año 3, igual, no hay ningún tipo de problema. El inversor y su pareja siempre tendrán el derecho de añadir personas, cualquier que sea su visado. Añadir personas que estén conectadas a ellos bajo un visado en Portugal. Perfecto. Ah, mira, esto ya lo hemos tratado, que son las diferencias entre la residencia y la ciudadanía. Eh, Ujú. ya justo lo estábamos mencionando ahora, cuáles eran las diferencias entre residencia, residencia permanente y portuguesa. Una cosa que es clave aquí es que ni la residencia permanente, ni la ciudadanía tienen implicaciones fiscales, ¿no, Tomás? Sí, sí, sí. O sea, hay que que eso quede muy claro, porque sobre todo tenemos muchos clientes mexicanos que tienen doble ciudadanía mexicana-americana. Y el hecho de ser en americano significa que van a pagar impuestos en Estados Unidos toda su vida. Portugal no tiene ese concepto de impuestos por ciudadanía. Y no tiene y no va a tener. Y vuestra vida solo cambia con la Golden Visa. Hay dos cosas. Una, no tiene ningún tipo de impacto tributario en vuestra vida. La ciudadanía portuguesa no tiene ningún tipo de impacto tributario en vuestra vida. Y además, la inversión en un fondo de inversión también está exenta de tributo en Portugal porque es un beneficio fiscal que el gobierno da a no residentes fiscales que quieren poner dinero en fondos de inversión en Portugal. No van a pagar tributos en Portugal y no hay obligación de presentación de declaración fiscal en Portugal. Vuestras obligaciones existen en México de declarativas, pero en Portugal no van a existir. Perfecto.
Si queréis, esto lo cubro brevemente yo, porque me ha tocado explicarlo muchas veces y como española siempre me ha tocado explicar las diferencias entre España y Vamos. Portugal. A ver, los programas de Golden Visa existen en casi todos los países de la Unión Europea desde el 2012. Se crearon pues en las crisis bancarias cuando los bancos tenían pues muchas carteras inmobiliarias para atraer inversión extranjera a los países europeos. Obviamente, pues Europa, las condiciones económicas han cambiado mucho en los últimos 15 años y básicamente ahora lo que tenemos es un problema pues de acceso a vivienda y un problema en muchas ciudades de un incremento de los precios en los bienes raíces. Eso ha llevado a, bueno, a la Comisión Europea hace varios años a discutir con los distintos miembros la eliminación de los programas de Golden Visa en todos los países de la Unión Europea. A día de hoy, como estamos, es progresivamente o se han ido restringiendo o se han ido cancelando muchos de estos programas. Se ha cancelado el programa parcialmente en Malta, en Chipre, en Irlanda. Se canceló el programa, como muchos de vosotros sabéis, en abril en el 2025 en España. En el caso de Portugal, lo que se ha ido es restringiendo el programa. Inicialmente, pues se podía invertir con 250.000, después 380.000, si no me equivoco, Tomás, después 500.000. Antiguamente se podía invertir en bienes raíces y Ujú. ahora, a día de hoy, pues las únicas inversiones que cualifican para el programa de Golden Visa es o bien hacer una donación al Estado o bien hacer una inversión en fondos regulados de al menos 500.000 euros. Importante el caso de España. España tenía muchas vías para los latinoamericanos para acceder a la ciudadanía española. Muchos de vosotros conoceréis pues, el acceso a la ciudadanía española o portuguesa a través del régimen sefardí, que se ha restringido o cancelado en el caso de España. El acceso por la memoria histórica, si teníais, pues si podíais probar que vuestros antepasados, padres, abuelos o bisabuelos, pues eran españoles, hasta recientemente se podía acceder a la ciudadanía española. Y España también tenía un programa de Golden Visa que canceló el año pasado. La gran diferencia entre España y Portugal es que España te requería invertir 500.000 euros, en ese caso se podían hacer a través de bienes raíces, pero lo que no le explicaban a la gente es que para obtener la ciudadanía española a través del programa de Golden Visa, como en cualquier otro permiso de residencia, el inversor tenía que estar al menos 183 días y convertirse en residente fiscal durante 2 años. O sea, en realidad es un visado que no tenía muchas más ventajas que cualquier otro tipo de visados que existen a día de hoy en España. Yo siempre cuando hablamos con potenciales inversores para vida, la primera cosa que les hago muy claro es, bueno, ¿cuál es vuestro planteamiento de vida? Porque si os podéis ir a España 2 años a vivir y os podéis ser residentes fiscales en España durante 2 años, siendo sujeto a impuesto de patrimonio, sucesiones, grandes fortunas, etcétera, no hace falta invertir en una Golden Visa en Portugal, porque con eso hay una serie de visados en España, el visado de rentas no lucrativas, el de nómada digital, hay muchos visados que si estás más de 6 meses al año durante 2 años, puedes obtener la ciudadanía española. El programa de Golden Visa de Portugal, sobre todo para los latinoamericanos, pues tiene sentido cuando lidiamos con empresarios, con doctores, con profesionales que a día de hoy no pueden o no quieren dejar su país y lo que están comprando es básicamente la flexibilidad de tener acceso a una residencia y eventualmente a una ciudadanía con tan solo 14 días y sin ningún tipo de implicación fiscal. Para mí siempre es muy importante explicar esta diferencia para que aquellos que quieran invertir en el programa de Portugal pues entiendan que tienen otras opciones en Europa, pero que las todas opciones requieren pues una estancia mínima de 6 meses al año durante varios años. En el caso de España son 2, en el caso de Italia creo que son 7, igual para Grecia, Francia, etcétera. El mensaje es, el programa existe, es cierto que se están restringiendo en Europa y bueno, yo también soy de las que pienso que a medio o largo plazo el programa en Portugal pues se acabará cancelando porque ya no es necesario para la economía portuguesa seguir atrayendo esa inversión extranjera a cambio de ofrecer residencias y ciudadanías que también implican unos costes sociales, porque al final, como comentaba Tomás, pues cualquier persona que tiene una Golden Visa desde el día uno tiene derecho a sanidad y educación pública. Y a diferencia de México, aquí la sanidad es muy parecida a la de España. Cualquier persona que tenga de cualquier estrato social
que tenga un problema grave, digamos, oncología, una operación de corazón, un embarazo de riesgo, etcétera. Toda esa medicación y los servicios sanitarios se hacen por la sanidad pública. O sea, nosotros solo acudimos a la sanidad privada, generalmente, pues si tienes un tema de un dermatólogo o el dentista o un catarro, pero y eso Ujú. hace que los seguros médicos, de hecho, son mucho más baratos. No sé cuánto pagas tú de seguro médico, Tomás. Yo pago con mis dos hijas algo en torno de 180, no, 150 por mes, me parece. Algo así. Pero tengo mis dos hijas incluidas con todo. Y para que tengan una idea, cuando me voy a un hospital privado, con un appointment con un médico nos cuesta 25 euros, el dentista 15 euros. O sea, o cuando mis hijas nacieron, pagamos, mi esposa estuve 3 días con la primera y hemos pagado 550 euros y otros tres en la segunda pasados 6 años y hemos pagado 700 euros. Siempre con, ¿cómo se dice, María? Cesariana. Reembolso. Eso. Sí. Y bueno, por último, lo que os comentaba Tomás, que estamos justo desde junio del año pasado, estamos en medio de un proceso de cambio en la ley de nacionalidad que indirectamente afecta a las inversiones de Golden Visa porque son permisos de residencia. Y como os comentaba Tomás, a día de hoy, para acceder a la nacionalidad portuguesa es obligatorio haber estado como residente 5 años y esto eventualmente, no sabemos si el mes que viene o dentro de dos o a este paso el año que viene, se va a modificar a 10 años. Ujú, Pero bueno, que sepáis que esto está ahí y bueno, si tenéis más dudas en respecto al camino hacia la ciudadanía, pues organizamos una reunión individual con Tomás y os explica pues cómo va la evolución parlamentaria, que en teoría sabremos algo más la semana que viene, antes ujú. de Exacto. y bueno, como os comentaba Tomás, para acceder a la Golden Visa se requiere una inversión de 500.000 euros en un fondo regulado. Os voy a hacer una presentación sobre vida. Nosotros somos uno de los muchos fondos que cualifica para el programa de Golden Visa. A mí siempre me gusta explicar que aquí hay fondos de todos los colores y todos los sabores en función de la estrategia, el riesgo y la rentabilidad que estéis buscando. Tenéis fondos de agricultura, energías renovables, fondos de cotizadas, de bonos, fondos de deuda, fondos de private equity, de startups, de venture capital y fondos de cripto. Entonces, ahí sí que tenéis que estar, ninguno de los fondos es garantizado, con lo cual tenéis que estar pues, muy cómodos con la estrategia, el equipo y la rentabilidad y la transparencia de cada uno de los fondos. Nosotros somos Vida. Nosotros somos un fondo de inversión hotelera, nosotros compramos carteras de bienes raíces hoteleros, no hacemos desarrollo inmobiliario y básicamente este es nuestro segundo fondo. Entre el primer fondo y el segundo llevamos más de 40 millones recaudados desde el 2000, finales del 2023 con más de 100 inversores, del cual como 70 son inversores mexicanos. Empezamos teniendo 50% de inversor americano y 50% de inversión mexicanos. Ahora mismo tenemos muchos más inversores mexicanos que cualquier otro país por múltiples razones. Llevamos 2 años y medio, Tomás, Alex, mi socio y yo, muy presentes en México y bueno, tenemos la gran fortuna de contar con grandes empresarios mexicanos, que normalmente son empresarios de primera o segunda generación de riqueza en todos los sectores y casi por todo el país. Tenemos mucho inversor de Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, de Monterrey. También tenemos otros países, inversores también tenemos colombianos, de Guatemala y de Ecuador, pero bueno, mucho enfocado en México y de todos los sectores. Tenemos gente del mundo hotelero, tenemos socios de Sofomes, socios de despachos de abogados, gente del mundo industrial, de la construcción, del transporte, de la agricultura, tenemos tequileros, tenemos una gran representación, yo creo, del ecosistema
mexicano. Hacemos una cena de inversores dos veces al año en México, donde pues reunimos a todos nuestros inversores. Y la verdad es que hasta ahora están, yo creo que diría, bastante contentos, sobre todo con la cercanía, la comunicación y la transparencia que ha habido al margen, obviamente, de las rentabilidades que está dando el fondo. ¿A qué nos dedicamos? Pues la estrategia es muy simple, es que no es nada complicado y no estamos reinventando ninguna rueda. Nosotros nos dedicamos a comprar hoteles, apartahoteles y condominios con licencia turística que o bien ya estén operando o bien hayan operado en un pasado y estén cerrados. No hacemos promoción inmobiliaria, no compramos terrenos para hacer edificación, sino que buscamos oportunidades en hoteles que están o mal gestionados o que estuvieron cerrados durante el COVID y tienen problemas de financiación o muchos hoteles familiares que no tienen continuidad. O sea, hoteles donde podamos agregar valor a activos que ya estén construidos, porque no hacemos promoción inmobiliaria. El segundo fondo de vida tiene una vida de 5 años y medio. Se cierra la suscripción para inversores de Golden Visa en junio de este año. Llevamos más de 22 millones recaudados y en torno a 8 millones en proceso de compliance y KYC. La rentabilidad esperada es de un 12% de TIR. La inversión mínima para la Golden Visa son 500.000 euros, la inversión mínima del fondo son 250.000, porque tenemos inversores que no son inversores de Golden Visa, sino que simplemente están buscando diversificar en sus inversiones. ¿Y por qué nos dedicamos al mercado turístico? Bueno, al final el turismo representa casi un 20% del Producto Interior Bruto de Portugal. Portugal tiene en torno a 10,5 millones de habitantes y recibe más de 30 millones de visitantes al año. Y fue, curiosamente, el primer país a recuperarse a las tasas de pre-COVID, tanto en niveles de ocupación como de precio medio por noche. Lo que sí que hemos visto en los últimos años ha sido un cambio del tipo de turistas que estamos recibiendo. Hasta ahora os podríamos estar contando pues lo que es el mercado turístico español o portugués o francés o italiano. Yo creo que la gran diferencia de Portugal frente a España es justamente esta. O sea, de los 2.000 hoteles que hay en Portugal, 1.800 hoteles siguen siendo propiedad de una familia que solo tiene un hotel. Entonces, hay muy pocos portfolios hoteleros, hay muy pocos grupos hoteleros que tengan más de 15 hoteles operando en Portugal. Y hay mucha demanda tanto de fondos internacionales como de marcas internacionales, por básicamente invertir en el sector hotelero portugués. Pero cuando se ponen a invertir, lo que se dan cuenta es que hay muchos hoteles pequeños, familiares, repartidos por toda la región y hay muy pocos portfolios que puedan comprar con valores de 100, 200 o 300 millones de euros, que es lo que busca un fondo internacional cuando está buscando invertir aquí. Otras cosas muy claves es todas las marcas internacionales. Nosotros trabajamos mucho con Hyatt. Hyatt desde ayer tiene dos hoteles operando, uno que ya tenía y uno que hemos abierto nosotros, y pretende abrir 35 hoteles en los próximos 6 años. De aquí al Mundial de Fútbol, que es en el 2030, Hyatt tiene previsto tener 35 hoteles con las distintas marcas bajo el paraguas de Hyatt. Lo mismo con Marriott, con Hilton, con Meliá. Todas las grandes cadenas internacionales están buscando hoteles para usar sus marcas aquí. Pero esto es una gran diferencia. Esto es como veríamos el sector hotelero español, os diría como hace 9 o 10 años. Está totalmente diversificado y muy regional, familiar. Otro tema muy importante, como os comentaba, es el cambio del tipo de turistas que estamos recibiendo. En los últimos 2 años, el número de visitantes de Estados Unidos se ha duplicado. Si veis aquí, hemos tenido un crecimiento del 53% desde el 2022 hasta el 2024, que se debe a muchas razones. Por un lado, hay mucha más conectividad aérea entre Estados Unidos y Portugal. TAP ha abierto rutas conectando Lisboa y Oporto, pues con Miami, Orlando, San Francisco, LA, Nueva York. Creo que las principales ciudades americanas ahora están conectadas con Portugal. Otras líneas aéreas como United han puesto vuelos directos desde Nueva York al Algarve, que es un aeropuerto muy pequeño que hay perdona, a Faro, que es un aeropuerto muy pequeño que hay en la zona del Algarve. Vemos también que
a raíz pues, de la inflación doméstica que ha tenido Estados Unidos, para los americanos sigue siendo mucho más barato pasar sus vacaciones en Europa dentro de Europa, pues Portugal es mucho más accesible que el resto de los países de la Unión Europea. Y el tercer punto muy importante es que Estados Unidos se ha convertido desde el 2021 en el primer país de solicitantes de Golden Visa, desmarcando a los chinos, a los brasileños y a los indios. Eso hace pues que haya muchísimos fondos de Golden Visa que estén haciendo campañas de marketing y publicidad en Estados Unidos y al final pues si tienes 100.000 solicitantes de Golden Visa que a su vez tienen parientes y amigos, pues poco a poco pues se va es un marketing país muy importante. En cuanto al tipo de activos en los que invertimos, somos totalmente oportunistas. O sea, nosotros no estamos buscando aquí crear una cadena de hoteles de 5 estrellas que solo puedan ser resorts con vistas al mar. Nosotros buscamos cualquier tipo de activo de 3, 4, 5 estrellas, bien sean hoteles, hoteles o resorts con licencia turística, siempre y cuando lleguen a las rentabilidades que nosotros tenemos establecidas. Uno de los requisitos que tenemos como fondo es siempre comprar por debajo del precio de mercado. Nosotros cuando hacemos adquisiciones tenemos que tener dos valoraciones de expertos independientes y nuestro precio tiene que ser al menos entre un 10 y un 20% a la valoración o la tasación que nos darían los bancos. Dentro de los distintos tipos de activos que estamos mirando, sí que es cierto que nos gusta mucho uno que es el de los apartamentos con servicio turísticos o lo que se llaman branded residencies. Es una tendencia que nace en Estados Unidos y en Latinoamérica. En Europa se instala en los últimos 5 o 6 años, pero si veis aquí, pues Portugal sigue teniendo un número de camas de branded residencies muy bajo comparado con otras principales ciudades europeas, como son París, Londres, las ciudades alemanas, incluso Madrid también va bastante a la cola. Branded residencies en Iberia empezaron pues con Mandarin en Barcelona, Four Seasons en Madrid y ahora cada vez vemos más proyectos de branded residencies. Son apartamentos con servicios que se operan bajo una licencia turística, pero la ventaja que tenemos es que cada una de las unidades de estos apartamentos tienen lo que se llama división horizontal. O sea, en el momento en el que se hace la salida del fondo, podemos analizar cuál es el precio por metro cuadrado en la zona y decidir si lo vendemos dentro de una cartera hotelera, dentro de un portfolio hotelero, o si queremos en particular un activo o varios activos, venderlo individualmente como real estate. Nos da mucho más flexibilidad a la hora de hacer el exit. Y esto no es algo que nos estemos inventando nosotros, o sea, están las principales cadenas mundiales enfocadas en haciendo branded residencies, sobre todo en el Algarve, pero bueno, hemos tenido muchos proyectos que se han vendido muy bien. En Lisboa hemos tenido el Hyatt Branded Residencies, que se ha vendido en torno a los 11.000 euros el metro cuadrado, que es un precio por metro cuadrado muy superior al que hay en las ciudades más, en las zonas más premium de Lisboa. Pues esos son los tres focos de nuestra estrategia. Por un lado, atacar lo que es el mercado descentralizado hotelero portugués, con adquisiciones entre un 10, un 40% por debajo de precio de mercado. Generalmente son propiedades familiares que no tienen continuidad o que están mal gestionadas o que no hayan tenido inversión de CAPEX en los últimos 30 años o que hayan estado durante el COVID con problemas de financiación muy enfocados en lo que son los turistas y los potenciales compradores americanos. Por eso trabajamos muy de la mano con Hyatt y en el posicionamiento de una de las marcas que estamos trabajando que se llama Masana. Seguimos creyendo que los turistas americanos van a ir incrementándose porque sabemos que hay más conectividad aérea que viene de TAP, porque va a seguir habiendo una inflación doméstica muy alta. Y al final los turistas americanos también nos dan mucha menos estacionalidad en los hoteles. Los turistas europeos generalmente se concentran mucho entre junio y septiembre. Los americanos normalmente tienen una semana o 10 días de vacaciones y muchos de ellos se la toman en marzo, en abril, en octubre o en noviembre. Entonces es un turista que nos gusta. Creemos que de aquí al 2030, que será el Mundial de fútbol junto con España, pues seguimos viendo esta tendencia y oportunistas en cuanto al tipo de activos, pero muy enfocados en lo que son los branded residencies o los apartamentos con servicio y con licencia turística. En cuanto a rentabilidades del fondo, tenemos como previsión una tasa interna de rentabilidad
del 12%. Hemos puesto aquí un ejemplo de lo que sería una distribución de cash flows con un 4% de dividendos a partir del final del segundo año. Con una inversión a día de hoy de 500.000 euros, no prevemos distribuir dividendos en el 2027 porque el fondo aún va a estar en proceso de inversión. Entre que hacemos el due diligence y ejecutamos y hacemos la financiación, los activos obviamente aún no están generando rentabilidad. A partir del 2028 estamos esperando distribuir un dividendo anual de 20.000 euros al año y desde el 2029 al 2030 se va a proceder lo que es la venta de todo el portfolio hotelero del primer fondo y el segundo fondo. Que ahí veremos cómo maximizamos la salida, si bien como un portfolio conjunto, con un yield ya estabilizado a un fondo institucional, a un fondo de pensiones, que lo que esté buscando es una cartera de 200 millones, 300 millones ya con una renta estabilizada, o si vemos que hay ciertos activos que podemos maximizar el valor extrayéndolos y vendiendo la parte del real estate por un lado. Vendemos toda la cartera inmobiliaria, en el 2031 se liquida el fondo, se distribuye lo que es la devolución del principal, primero a todos los inversores y después se distribuye la ganancia de capital que estimamos que en la venta de los activos será en torno a los 400.000 euros. Tanto los dividendos como las ganancias de capital están exentas de tributación en Portugal y se ingresarían a vuestra propia cuenta corriente que habréis abierto en Portugal. Después cada uno pues tiene la decisión de si lo reinvierte aquí en Portugal o lo reinvierte en Europa, puede comprar bienes raíces, comprar otros fondos o bien si lo repatria otra vez a México. En cuanto a las inversiones que hemos hecho hasta ahora, más o menos para que entendáis un poco el concepto de lo que invertimos, el primer activo que compramos para Fondo uno fue un Branded Residency, un resort de 52 unidades, de las cuales compramos 17 y el resto las tenemos en gestión. Se ha hecho una reforma en varios años, aprovechando las temporadas de invierno. Primero reformamos todo lo que eran los apartamentos, de los estudios, apartamentos de una y dos habitaciones. El siguiente invierno reformamos todas las zonas comunes, la piscina, el restaurante, los dos restaurantes y este último invierno ya hemos acabado con lo que es el spa y la sala de fitness. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues obviamente para maximizar la temporada de verano y que el activo siguiese generando rentabilidad. Es un activo que compramos de una subasta de un banco, era un negocio familiar que durante el COVID estuvo cerrado y tenía problemas de financiación y entró en concurso y justo sacamos el activo antes de que entrase en subasta pública. En el activo, como podréis ver, pues no hemos tocado ninguna pared, o sea, no hemos tenido que pedir ningún tipo de licencia de construcción. Es un activo que hacía 30 años que nadie había invertido nada. Si podéis ver, pues la chimenea está en el mismo sitio, pero el look and feel es totalmente distinto. Se han hecho más de 5 millones de euros de inversión en esta propiedad para actualizarla y para... Cuando la compramos tenía un precio medio por noche en torno a los 85 euros. El año pasado estábamos ya en torno a los 300, 350 euros y justo ahora que tenemos que actualizar la presentación, ayer abrimos como un Destination by Hyatt, entonces es un hotel que va a comercializar Hyatt bajo la marca Masana, pero va a ser un Destination by Hyatt y esperamos incrementar el precio medio por noche por el acceso a todo el canal de distribución de turistas americanos que tiene Hyatt. El segundo activo que compramos también para el primer fondo lo ejecutamos en diciembre de este año después de una negociación muy larga. Es un activo que era propiedad de dos señoras que están en torno a los 65 años, que no tenían una descendencia que se hiciese cargo del hotel y bueno, decidieron venderlo. Lo compramos muy bien, lo compramos antes de que saliese al mercado en una negociación en la que acabamos comprando las acciones y no el activo y eso generó pues un beneficio de liquidez y de rentabilidad muy grande para el proyecto. Es un hotel que lleva operando más de 30 años, son 57 apartamentos también con licencia turística y ahora estamos analizando reconvertir parte de los espacios comunes en habitaciones, también lo que es el cambio del mobiliario y potencialmente construir una planta adicional. Como veis, pues el hotel sigue operando, de hecho lo compramos en diciembre y en enero
lo abrimos, o sea, lo hemos abierto bajo la misma marca y exactamente igual que estaba el año pasado. Lo que estamos haciendo ahora es todo un proceso con los arquitectos pues para analizar qué mejoras y qué rentabilidades por mejora podríamos sacar en los espacios comunes y en el cambio de lo que es de los muebles, incluir una zona de fitness, un spa, cambiar la terraza, etcétera. Activo que va a ser una coinversión del primer fondo y del segundo fondo. Si Tomás y yo lo acabamos de cerrar bien, nos adjudicaron en julio una subasta de un fondo que ganamos por 50.000 euros. Pusimos una oferta de 8.150.000 euros y la ganamos frente al fondo por 50.000 euros. Es un activo que lleva cerrado desde el 2014. Esta parte de aquí está en Villamora, que es una de las marinas comerciales náuticas que tiene el Algarve, una de las muy pocas marinas, y es una zona en la que va a una inversión muy grande de dos fondos que se llaman Arrow, que están invirtiendo más de 3 billones de euros en esa zona para hacer de la marina una zona mucho más premium. Compramos lo que son 84 unidades con licencia turística. Básicamente compramos la estructura y la licencia, porque todo lo que hay dentro, obviamente lo tenemos que derribar y volver a construir. Es un proyecto que se prevé que sea entre 24 y 36 meses de desarrollo. No es construcción desde cero, pero sí que en este caso el proyecto pues va a requerir de mucha reforma. Estamos aún pendientes de ejecutar la operación porque bueno, hay una serie de problemas de registros de tiempos compartidos que el vendedor tiene que hacer antes de podernos adjudicar la propiedad. Entonces, bueno, en función de si podemos cerrarlo esto en los próximos 2 meses o no, será para el segundo fondo o para el tercer fondo. Activos que no están aquí porque aún están en fase de due diligence o son confidenciales. Acabamos de poner una oferta para adquirir un hotel en Porto. Parecido al segundo hotel que hemos visto, es un hotel que no requiere tanta reforma. Lo que vamos a hacer es aprovechamiento o reconstrucción de zonas comunes en habitaciones. Estamos pendientes de llevar la inversión al comité de inversión el lunes de la semana que viene. Y en su caso, pues empezaríamos lo que es el proceso de due diligence, que más o menos tarda 2 meses antes de ejecutar la compra y la financiación. Tenemos dos activos más que estamos en proceso de estudio. Uno está en Évora y el otro está en Villamora, que es en la misma zona de Mora Atlántico. La idea es, bueno, vamos invirtiendo en función que vamos levantando capital. ¿Y quiénes somos? A mí ya me conocéis, que ya me he presentado. Alex Sonona es uno de los socios fundadores de Vida. Él tiene mucha experiencia en el sector hotelero, toda la experiencia que yo hasta el momento de construir Vida pues no tenía. Él fue el director de expansión de los hoteles Selina. Selina es una cadena israelí que creció muy rápido, generaron más de 150 hoteles en 6 años, salió a bolsa. 9 de los hoteles estaban aquí en Portugal, tienen hoteles en México, en Costa Rica, en Panamá y después creó una empresa de consultoría para buscar financiación, bueno, para poner en contacto proyectos con financiación, desarrollo, etcétera. Y desde mayo de este año tenemos también tres socios que se han incorporado al equipo asesor, son Pedro Seabra, Federico y Luis. Ellos son los fundadores de Refundos Explorer. Pedro Seabra fue el socio director de la oficina de CBRE aquí en Portugal durante más de 22 años y los tres cofundaron un fondo muy grande de inversión hotelera que llegó a gestionar uno como a 3 billones de euros, 1.300 millones de euros aquí en Portugal, que se llama Discovery Explorer, del cual salieron el año pasado. Este fondo fue responsable de básicamente adjudicaciones de casi todos los bancos en el 2012 para hacer procesos de reconstrucción y reforma de activos hoteleros con muchos casos de éxito, como puede ser el de Six Senses del Douro, toda la cadena de hoteles de Octant, etcétera. José Cobas es nuestro director de inversión. Él tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario hotelero. Ha sido socio de una de las mayores empresas de tasación aquí en Portugal y junto con Pedro Seabra y su equipo son los que están encargados de lo que es búsqueda de activos, desarrollo del proyecto, arquitectura, ingeniería y refinanciaciones. Y yo estoy supervisando todo lo que es el tema del levantamiento de capitales
y lo que es la parte regulatoria, fiscal, contable de todos los fondos. O sea, me encargo de supervisar todos los planes de inversión de cada una de las entidades desde un punto de vista agregado del fondo. Y Alex Sonona, pues trae todo el expertise hotelero, se encarga de supervisar junto con Pedro las oportunidades que estamos mirando y también coordinar a las distintas marcas y al operador. En cuanto al día a día de los hoteles, los operan Francisco Nogueira y Felipe. Ellos habían sido los general managers de Marriott y tienen el mandato en Hyatt de operar de los distintos Hyatts que vayan abriendo en Portugal. Como podréis ver, han hecho muy buen trabajo con Massana Algarve, con puntuaciones muy altas de 9,3 y 9,4 en Booking Expedia, en un activo que el año pasado ni siquiera tenía ni spa ni fitness. Entonces, sí que hacen un muy buen trabajo, estamos muy contentos. Ellos se encargan de todo lo que es contratación del personal, ventas, distribución, contabilidad, etcétera, a nivel de cada uno de los hoteles. Y importante mencionar, somos un fondo regulado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Portugal. El fondo está gestionado por una gestora que está regulada, que se llama STAG. Si alguno de vosotros decidís invertir, pues tendréis que hacer una serie de entrevistas con ellos para certificar la procedencia de los fondos y explicar un poco pues vuestra historia. La gestora se encarga principalmente de tres cosas. Uno es toda la relación con los inversores desde el momento de hacer el KYC o el compliance al inversor. La gestora lleva a cabo lo que es el comité de inversión del fondo. Nosotros como asesores tenemos que presentarles proyectos con los informes de due diligence, legal, financiero, técnico, regulatorio, informes de expertos independientes, los modelos financieros. Todo eso se lleva a un comité de inversión y el comité de inversión de la gestora es la que tiene que aprobar las transacciones. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier tipo de fraude, conflictos de interés, para ver que cualquier inversión está dentro de los reglamentos del fondo, que no podemos invertir en terrenos o en residencial o en comercial. Ellos también son los encargados de preparar los estados financieros que los audita Deloitte, pero 2 veces al año se preparan estos estados financieros auditados y son los que convoca la Junta General de Accionistas en las que vosotros seríais socios pues, para determinar lo que es la distribución de dividendos, la liquidación, la cancelación del fondo. El fondo está regulado y pasa auditorías regulares por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. El depositario del fondo es Millennium. Eso significa que vosotros haríais una transferencia desde una cuenta internacional a vuestra propia cuenta en Portugal y en el mismo día desde la cuenta de Portugal a la cuenta del fondo que está en Millennium BCP. Los únicos que tienen poder de disposición de esa cuenta y para tener cualquier tipo de disposición, pues tienen que presentar una escritura de compraventa, un contrato de construcción, es simplemente la gestora. Ni Alex, ni yo, ni Tomás, ni Pedro, nadie tiene acceso a esa cuenta corriente, salvo que sea la gestora y salvo que le apruebe al banco depositario la razón o el concepto de la transferencia. Pues hasta aquí yo creo que la presentación, creo que hemos cubierto casi todos los puntos. Sé que hay alguna duda em, por aquí. ¿Cómo podemos tener acceso al vídeo? Tanto la presentación como el vídeo se os van a enviar por correo electrónico a todos los asistentes y a aquellos que no han podido asistir por temas de agenda. Tomás, yo, Alex y la mayor parte del equipo vamos a estar en México del 15 de abril, ¿no? Tomás, no, 14 de abril al 19, si no me equivoco. Alex y yo, de hecho, vamos antes, estaremos del 9 hasta casi final de mes, así que si queréis agendar una reunión uno a uno con Tomás o conmigo o con Alex o con todos a la vez, pues nos escribís por WhatsApp o por email y coordinamos las agendas para veros. Vamos a estar un día en Monterrey, que si no me equivoco es el día, os lo tengo que decir 21 de bien. abril. El 21 de abril. Vamos a estar en Monterrey el 21 de abril. Ujú. Vamos a estar en Querétaro el día 13, el lunes día 13. Y del 14 al 19 estaremos en Ciudad de México. Tomás, tú también vienes, ¿no? Sí, yo llego el 12 y me voy el 17 por la noche. Entonces, cualquier día de esa semana, encantado de verles.
No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o duda, o ya cada vez lo hacemos mejor y cubrimos todo. A ver, por aquí, creo que hay alguna. Aquí, perdona. Había, Sí hay, María, sí hay. había Aquí. una duda de... Ok. Había Sí, una ahí va. duda de residencia fiscal que ya he contestado y ahora tenemos... em, y ahora tenemos... Aquí me preguntan, ¿en qué momento se puede acceder al sistema de salud del Estado? mira, hola Gabriel, desde el momento que se obtenga el visado. En el momento que se obtiene el visado se obtiene también lo que llamamos un número de utente, un número de salud y con ese número se puede accesar al sistema de salud. Después tenemos también a Grace, que pregunta, ¿en Portugal hay doble tributación? Es decir, si recibo ingresos en México y pago aquí mis impuestos, ¿en Portugal se pagan impuestos sobre esos ingresos? La respuesta es... No, o sea, hay convenciones entre Portugal y México efectivamente para evitar la doble imposición. O sea, si ustedes son residentes fiscales de México, pagarán vuestros impuestos en México y no los pagarán en Portugal. Si ustedes son residentes fiscales en Portugal, que vuelvo a decir, la Golden Visa no tributa en Portugal, pero si cambian vuestra residencia fiscal a Portugal, las convenciones van a ser aplicables y ustedes pagarán vuestros impuestos en Portugal y no pagarán en México, así funciona. En cuanto a sí, el retorno estimado de la inversión es del 12% con un 4% de dividendos a partir de finales del segundo año. El 12% de TIR es estimada. Nosotros como asesores es importante mencionar que coparticipamos en la rentabilidad solo en la liquidación del fondo. O sea, durante pues, los años de vigencia del fondo, la gestora sí cobra una comisión de gestión. Nosotros, los cinco socios y el equipo que tenemos, coparticipamos en la rentabilidad únicamente en la liquidación. Entonces sí que estamos totalmente alineados en cuanto a maximizar esa rentabilidad para todos en el menor tiempo posible. Ah, Em, y ahora tenemos Mauricio. ¿La inversión podría integrarse del capital proveniente de los integrantes de una pareja o debe ser una inversión individual? Mira, Mauricio, en teoría es una inversión individual. Em, Al final hay que justificar de dónde viene la inversión, pero tendrá que ser de uno de ustedes. Al final pueden hacer un acuerdo entre los dos donde uno hace un préstamo al otro y después se hace la inversión, pero sí es una inversión individual y no puede ser en pareja. sí. Uno le puede hacer un préstamo al otro, por eso. Eso, eso. Sí, también tenemos muchos préstamos de fideicomisos o de los padres que le hacen un préstamo a los hijos para cubrir a los nietos y para cubrir a ellos como mayores de 65 Eso. años. Sí, Eh, si quieres la última pregunta, Tomás, que siempre nos vamos. preguntan, ¿qué pasa si el inversor principal fallece? Bueno, buena pregunta. Antes que nada, nunca me ha pasado. Entonces es bueno porque tengo dado suerte a mis clientes que se mantienen vivos. Todavía, mira, la regla es una regla de sucesión que se va a aplicar. Una sucesión que será de pareja o para el hijo o hija que le suceda. Será un poco así que funcionará. Con los casos que conozco, funcionó exactamente de esta forma. O sea, conozco dos casos en los cuales el inversor principal ha fallecido y el proceso se ha trasladado a su esposa. Importante también cuando, si decidís invertir, cuando tengáis que venir aquí a hacer las pruebas de biométricos, Tomás siempre recomienda acudir al notario. Es un Sí, proceso que no es muy caro para hacer un testamento local aquí en Portugal, que también se recomienda tengáis siempre y cuando tengáis una inversión en un extranjero, en un país que no sea México, sí, tener un testamento local en cada uno de los países para para regla. simplificar y para que el día de mañana, si pasa algo, pues que no tengáis fees desorbitados de distintos abogados. Sí, es básicamente dejar las cosas hechas porque con una visita al notario y en una hora está hecho, se puede garantizar que las cosas se hacen en 15 días al invés de 2 años. Entonces es súper importante que se haga el testamento cuando vengan.
Pues muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un Gracias, placer María. como siempre y bueno, espero que os haya sido útil. Cualquier duda que tengáis la podéis dirigir a nuestros equipos o a nosotros. Ujú. Y si queréis vernos en persona en Ciudad de México, pues si lo podéis coordinar con el equipo, que ya están cerrando las agendas. Vamos a estar también en el Ecuestre, en el torneo Ecuestre de Campo Marte. Entonces, si alguno de vosotros está en el torneo Ecuestre, os podéis acercar. Vamos a tener un booth informativo y estará todo el equipo presente. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, María. Gracias a todos y les veo en Ciudad de México en la segunda semana de abril. Muchas gracias. Gracias.